Imagina que, en el momento de tu muerte, tu alma... Pero, ¿y si existiera una guía? De repente, te encuentras ante un tribunal de dioses que juzgarán cada acción que realizaste en vida. En sus manos, sostienen un objeto aterrador, una balanza sagrada. De un lado, colocan tu corazón, del otro, la pluma de Maat, el símbolo de la verdad y la justicia. Si tu corazón pesa más que la pluma, tu alma será devorada por una bestia infernal. Pero, ¿y si existiera una guía secreta para superar este juicio y garantizar la vida eterna? Un antiguo manuscrito egipcio, repleto de conjuros y rituales, prometía justamente eso: la salvación del alma y el acceso a un paraíso más allá de la muerte. Este texto, conocido como el Libro de los Muertos, inquietantes rituales y su posible conexión con Creeno, un manual detallado que los antiguos egipcios utilizaban para prepararse para la eternidad. ¿Era solo una colección de textos religiosos o escondía un conocimiento más profundo sobre el más allá? ¿Podría este libro revelar misterios que todavía hoy no comprendemos? En este video exploraremos los secretos del Libro de los Muertos egipcio, descubriendo su verdadero propósito, sus inquietantes rituales y su posible conexión con creencias de otras civilizaciones. Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer podría cambiar tu visión sobre la muerte y sobre lo que realmente nos espera al otro lado. Para entender el verdadero significado del Libro de los Muertos, era en realidad una colección de hechizos. Poner y personalizar estos textos según la posición social. Creían que la existencia en la Tierra era solo una fase temporal. Podrían vivir por toda la eternidad. Conocido como el Nuevo Imperio. En esta sociedad profundamente espiritual, la muerte no era el final, sino el inicio de un largo viaje hacia la eternidad. El Libro de los Muertos, lejos de ser un único texto sagrado, era en realidad una colección de hechizos, fórmulas mágicas e instrucciones diseñadas para guiar al difunto en el inframundo egipcio, conocido como el Duat. Estos textos eran escritos en papiros, muchas veces colocados dentro de los sarcófagos, o incluso inscritos en las paredes de las tumbas, con el propósito de asegurar que el fallecido pudiera recordar las palabras mágicas necesarias para sortear los desafíos del más allá. Los sacerdotes egipcios eran los encargados de componer y personalizar estos textos según la posición social y creencias de cada persona. Por eso no había un único libro de los muertos, sino diversas versiones con variaciones en los conjuros y pasajes incluidos. Sin embargo, todos tenían un propósito en común: preparar el alma para superar las pruebas impuestas por los dioses y alcanzar la inmortalidad. Pero, ¿por qué los egipcios estaban tan obsesionados con la muerte? La respuesta está en su visión del universo. Creían que la existencia en la Tierra era solo una fase temporal y que la vida verdadera solo comenzaba después de la muerte, en un mundo donde los justos serían recompensados y los impuros enfrentarían un destino terrible. El Libro de los Muertos era, en esencia, un manual de instrucciones para la otra vida, un mapa detallado para ayudar al espíritu a navegar por los reinos oscuros del inframundo y alcanzar la promesa final, el paraíso de los campos de juncos, una tierra de abundancia donde los justos podrían vivir por toda la eternidad. Pero llegar allí no era tan simple. Antes de alcanzar la eternidad, todos los difuntos debían enfrentar una prueba con los dioses, sino del propio difunto, y lo colocaba en un lado de una balanza, destruía por completo. El alma del condenado. El momento decisivo había llegado. Para los antiguos egipcios, la muerte no significaba el descanso eterno, sino el inicio de un peligroso viaje a través del Duat, el inframundo. Y en ese viaje, todos los difuntos debían enfrentar una prueba crucial: el juicio de Osiris. Según los textos del Libro de los Muertos, el alma del difunto era conducida por el dios Anubis hasta la Sala de las Dos Verdades, un tribunal sagrado donde su destino sería decidido. Allí, bajo la atenta mirada de 42 jueces divinos, se encontraba el gran Osiris, el señor del inframundo y juez supremo de las almas. Pero el momento más crítico de este juicio no dependía de los dioses, sino del propio difunto. Frente a la corte celestial, el alma debía recitar la confesión negativa, una serie de declaraciones en las que afirmaba no haber cometido pecados en vida. No he matado,
no he robado, no he traicionado. Si lograba convencer a los dioses de su pureza, podría seguir adelante. Pero si su corazón ocultaba mentiras, entonces el castigo sería inevitable. Después de la confesión, Anubis tomaba el corazón del difunto y lo colocaba en un lado de una balanza. En el otro, depositaba la pluma de Maat, el símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era liviano, el alma era considerada justa y merecedora de la vida eterna. Pero si pesaba más que la pluma, en ese caso, un destino aterrador esperaba al difunto. La devoradora de almas, una criatura monstruosa llamada Amid, mitad león, mitad hipopótamo y cocodrilo, se abalanzaba sobre el corazón impuro y lo destruía por completo. El alma del condenado era aniquilada, desapareciendo para siempre en el olvido. Para los egipcios, este era el peor castigo imaginable, la muerte definitiva, la extinción total del ser. Pero aquellos que superaban la prueba aún tenían un largo camino por recorrer. Más allá del juicio de Osiris, el inframundo estaba repleto de desafíos, pruebas y enemigos sobrenaturales. ¿Cómo lograban los difuntos superar estas amenazas y avanzar en su viaje hacia la eternidad? En el siguiente capítulo, exploraremos los hechizos y los horrores. Para sobrevivir, contaban que servían para evitar ser devorado por monstruos, juicio. También estaba el ojo de Horus, esto preciso. Por eso, muchos textos sagrados. En el próximo capítulo, exploraremos las puertas do egipcio. Serpientes de fuego, criaturas demoníacas y lagos de llamas esperaban a los difuntos desprevenidos. Pero los egipcios no confiaban solo en su valentía para enfrentar estos horrores. Para sobrevivir, contaban con un arma poderosa, los hechizos y amuletos del libro de los muertos. Estos conjuros no eran simples palabras, sino fórmulas mágicas que, si se pronunciaban correctamente, otorgaban al alma la capacidad de sortear cualquier obstáculo. Un ejemplo famoso es el hechizo 125, que ayudaba a recitar la confesión negativa en el juicio de Osiris, asegurando que el difunto fuera considerado digno de la vida eterna. Otros conjuros servían para evitar ser devorado por monstruos, invocar la ayuda de dioses benevolentes o incluso transformarse en un pájaro para volar libremente por el inframundo. Pero los hechizos no eran la única protección. Los amuletos también jugaban un papel esencial. Colocados sobre el cuerpo del difunto o dentro del sarcófago, estos objetos sagrados eran considerados fuentes de poder místico. Uno de los más importantes era el escarabeo del corazón, que impedía que el corazón del difunto lo traicionara durante el juicio. También estaba el ojo de Horus, símbolo de protección y guía, y el anjo, la llave de la vida eterna. Estos objetos eran tan valiosos que muchos egipcios ricos gastaban fortunas en amuletos personalizados y papiros con hechizos exclusivos. Para ellos, la preparación para la otra vida era más importante que cualquier riqueza terrenal. Pero no bastaba con poseer los amuletos o conocer los hechizos. Para que funcionaran, el difunto debía recordarlos e invocarlos en el momento preciso. Por eso, muchos textos sagrados eran escritos en las paredes de tumbas y ataúdes, asegurando que el alma nunca olvidara su conocimiento sagrado. Aún así, el viaje por el inframundo estaba lleno de pruebas. A lo largo del Duat, el alma debía atravesar puertas custodiadas por entidades temibles, cada una exigiendo una contraseña secreta para permitir el paso. ¿Cómo lograban los difuntos superar estos guardianes y avanzar hacia su destino final? En el próximo capítulo, exploraremos las puertas del inframundo y los desafíos que aguardaban a las almas en su trayecto hacia la inmortalidad. El camino hacia la eternidad estaba lejos de ser fácil. Algunos tenían cuerpos de serpiente, otra. Yo te conozco. Había lagos de fuego, ríos de veneno y trampas y aguardaba a los justos. Pero, muertos, el Duat no era un reino abierto, sino un laberinto dividido en regiones separadas por enormes portales. Cada una de estas puertas estaba protegida por poderosos guardianes, seres monstruosos con nombres aterradores y habilidades sobrenaturales. Algunos tenían cuerpos de serpiente, otros garras de león o múltiples cabezas que escupían fuego. Pero lo más aterrador de todo era que no se podía simplemente luchar contra ellos. Para pasar, el alma debía conocer el nombre del guardián y recitar la contraseña secreta. Cada puerta tenía su propio acertijo místico, y solo aquellos que en vida habían aprendido los conjuros correctos podían continuar su travesía. Por ejemplo,
Un hechizo del libro de los muertos advertía: yo te conozco, oh guardián de la puerta. Tu nombre es el que devora sombras y tu aliento es más ardiente que la llama de Ra. Ábreme el camino, pues soy puro y no traigo pecado. Si el alma pronunciaba correctamente la fórmula mágica, la puerta se abría, permitiéndole seguir adelante. Si fallaba, quedaba atrapada en el inframundo para siempre. Pero los guardianes no eran los únicos peligros. A lo largo del camino había lagos de fuego, ríos de veneno y trampas ilusorias creadas para confundir a las almas errantes. Los textos sagrados mencionan que algunos difuntos, al no recordar sus hechizos, quedaban atrapados en un ciclo eterno de terror y desesperación. Solo aquellos que lograban superar todas las puertas podían continuar su viaje hasta la región final del Duat. Y allí, en el horizonte, se encontraba su destino definitivo: el campo de los juncos, el paraíso egipcio donde la vida eterna aguardaba a los justos. Pero, ¿cómo era realmente este paraíso? ¿Y qué diferencias existían entre la visión egipcia de la eternidad y las concepciones de otras culturas antiguas? En el siguiente capítulo, exploraremos la tierra prometida de los faraones y su sorprendente semejanza con otros mitos de la vida después de la muerte. Después de superar todas las pruebas del inframundo, con sus seres queridos fallecidos. Pero esto, gracias a un amuleto especial, rompía, o si los dioses decidían que un alma ya no era digna, la humanidad, acerca de la vida después de la muerte, en la tierra. Imagina vastos campos verdes, ríos cristalinos y cielos siempre despejados. En el Aaru, las almas podían disfrutar de la cosecha infinita, vivir en casas idénticas a las que tenían en vida y reunirse con sus seres queridos fallecidos. Pero este paraíso no era un obsequio concedido a cualquiera. Solo aquellos que habían llevado una vida virtuosa y superado las pruebas del Duat podían entrar. Un detalle fascinante es que el campo de los juncos no era un paraíso de descanso eterno, como el cielo cristiano, sino un lugar de actividad. Los egipcios creían que incluso en la otra vida se debía trabajar. Pero aquí, el trabajo no era agotador ni impuesto como un castigo. Gracias a un amuleto especial, los ushaptis, pequeñas figuras colocadas en las tumbas, los difuntos podían hacer que estos sirvientes mágicos trabajaran en su lugar, asegurándose de que la vida en el Aaru fuera cómoda y sin preocupaciones. Sin embargo, no todos los que lograban llegar a esta tierra de abundancia permanecían allí para siempre. Algunos textos sugieren que el destino de las almas en el Aaru no era necesariamente eterno. Si el equilibrio del cosmos se rompía o si los dioses decidían que un alma ya no era digna, ésta podía ser expulsada nuevamente al inframundo. Otro aspecto intrigante es la similitud del campo de los juncos con otras concepciones del paraíso en diferentes culturas. ¿Podría el Aaru haber influenciado las ideas del Edén en la tradición judeocristiana? ¿Existen paralelismos con los campos elíseos de la mitología griega? Estas preguntas nos llevan a una reflexión más profunda sobre las creencias universales de la humanidad acerca de la vida después de la muerte. Pero mientras algunos obtenían la gloria eterna en el Aaru, otros sufrían un destino mucho más sombrío. ¿Qué pasaba con aquellos que no lograban superar las pruebas del más allá? En el siguiente capítulo, exploraremos el lado más oscuro de la vida después de la muerte, el destino de las almas condenadas y los horrores que les esperaban en el inframundo egipcio. En la visión egipcia de la vida después de la muerte, no del alma, su total olvido y su desaparición en el Abd y la justicia. La criatura devoró también para asegurarse de que su nombre y legado fue, por ejemplo, algunos textos mencionan a aquellos por la segunda muerte. La segunda muerte no solo significaba la desaparición física, sino la aniquilación total del alma. El concepto de muerte final era uno de los mayores miedos en la cultura egipcia, ya que representaba la destrucción del alma, su total olvido y su desaparición en el abismo. Este abismo estaba habitado por monstruos y demonios que devoraban cualquier vestigio de vida o conciencia, condenando al alma a una oscuridad eterna. Una de las principales entidades que juzgaban a los difuntos en este proceso era Amit, la terrible criatura con el cuerpo de un cocodrilo, la cabeza de un león y los flancos de un hipopótamo. Si el corazón del difunto pesaba más que la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. La criatura devoraba el alma,
condenándola a desaparecer para siempre. Esta devoradora de almas, conocida como la comedora de corazones, representaba la destrucción más profunda, ya que ni siquiera la memoria del difunto quedaba registrada en los anales del universo. Este miedo a la segunda muerte era tan profundo que, durante su vida, los egipcios realizaban rituales y sacrificios, no solo para evitar este destino, sino también para asegurarse de que su nombre y legado fueran recordados. Los templos, las estelas y las tumbas eran formas de perpetuar la memoria de los muertos, una forma de escapar de la condena final. Es por eso que muchos faraones ordenaban construir monumentos grandiosos. Su nombre debía permanecer en la memoria colectiva de Egipto, evitando así la oscuridad del olvido eterno. Pero más allá de la condena por el peso del corazón, existían otros medios para ser castigados. Por ejemplo, algunos textos mencionan a aquellos que eran considerados pecadores durante su vida, quienes enfrentaban castigos crueles y eternos. En el siguiente capítulo, abordaremos las teorías sobre el pecado y las transgresiones más graves que podían llevar a este castigo, y cómo los egipcios concebirían el juicio moral y la redención en la otra vida. El juicio en el inframundo egipcio no solo se o a la muerte eterna. En el de los pecados era el desorden, la injusticia y el caos, y oraciones, que a menudo se realizaban durante esta confesión era esencial, pues representaba consecuencias finales de la falta de arrepentimiento y el orden cósmico. Vivir de acuerdo con los principios de Maat era la clave para alcanzar la salvación, mientras que la violación de estos principios podía condenar al alma al olvido o a la muerte eterna. En el Duat, el alma del difunto no solo debía enfrentar la pesada balanza de Osiris, sino también rendir cuentas sobre su comportamiento en vida. ¿Hizo el difunto el bien? ¿Desobedeció las leyes de la moral y la justicia? La lista de pecados o transgresiones estaba relacionada con las violaciones de los principios de Maat, mentir, robar, asesinar, deshonrar a los dioses, entre otros. En esta lista, el peor de los pecados era el desorden, la injusticia y el caos, ya que amenazaban la estabilidad del universo. Para aquellos que no lograban superar esta balanza, había una posibilidad, la redención. En la misma tradición egipcia, el concepto de arrepentimiento existía, y se consideraba que si el alma mostraba arrepentimiento por sus faltas, podía ser perdonada. Esta redención no era un perdón gratuito, sino un proceso que implicaba la purificación del alma a través de rituales y oraciones, que a menudo se realizaban durante la vida para asegurar la clemencia divina después de la muerte. Los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, contienen numerosos conjuros y oraciones que ayudaban a los difuntos a purificarse de sus pecados y evitar la condena eterna. Entre estos rituales destaca la confesión negativa, donde el difunto debía recitar una lista de "no he hecho esto" para demostrar que nunca cometió ciertos pecados, como mentir o robar. Esta confesión era esencial, pues representaba el reconocimiento de las transgresiones y el deseo de purificarse antes del juicio. Es interesante notar que la redención no era solo un acto individual, sino también colectivo. Las familias y sacerdotes realizaban ceremonias en honor al difunto, con la esperanza de que estos rituales ayudarían a interceder en favor del alma y garantizar su ascenso a la vida eterna. Pero, ¿qué sucedía si el alma no encontraba redención? El siguiente capítulo explora las consecuencias finales de la falta de arrepentimiento y cómo los egipcios vivían con la constante ansiedad de ser juzgados en el más allá. En el concepto egipcio de la vida después de la muerte, lo que se disolvía por completo. En lugar dejaba el temor más profundo de los egipcios, que buscaba mantener el orden universal, eternas, y que sus decisiones influirían en su destino. Nos prepararemos para un juicio de nuestras propias acciones, consecuencias más temibles, lo que equivalía a una muerte espiritual final. El castigo más temido era la segunda muerte, una desaparición total, donde el alma no solo dejaba de existir en el Aaru, sino que se disolvía por completo. En lugar de entrar al campo de los juncos, las almas condenadas eran devoradas por Amit, la monstruosa criatura, o arrojadas al abismo, un lugar de desesperación y oscuridad donde el alma desaparecía sin dejar rastro. Esta era la destrucción definitiva de la identidad, donde el alma y todo lo que representaba quedaba borrado para siempre del universo. Este destino aterrador
que implicaba la aniquilación completa de la conciencia, reflejaba el temor más profundo de los egipcios, el olvido eterno. Para ellos, vivir en la memoria colectiva, a través de la fama o los monumentos, era vital para sobrevivir a la muerte. Por ello, ser borrado del mundo, sin esperanza de trascendencia o recuerdo, era el castigo más cruel imaginable. La noción de segunda muerte también está vinculada al temor de ser juzgado por las acciones cometidas en vida, y con ello al principio egipcio de Maat, que buscaba mantener el orden universal. Aquellos que alteraban ese equilibrio con sus acciones deshonestas o crueles, no solo enfrentaban la ira de los dioses, sino que condenaban a la humanidad entera a sufrir las consecuencias de su desorden moral. Este juicio final no solo servía como un castigo para las almas, sino también como una advertencia para los vivos. Los egipcios eran profundamente conscientes de que su comportamiento y sus acciones tenían repercusiones eternas y que sus decisiones influirían en su destino más allá de la muerte. Finalmente, al reflexionar sobre este proceso de juicio, nos queda una inquietante pregunta. ¿Estamos nosotros, en nuestra vida cotidiana, conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, no solo en el plano físico, sino en el moral y eterno? La visión egipcia de la muerte y el juicio invita a pensar en cómo nos enfrentamos al concepto de justicia y a la vida misma. Nos prepararemos para un juicio de nuestras propias acciones, como lo hicieron los antiguos egipcios.